Celebran hoy el Día del Libro Cubano con varias actividades en todo el país. Inauguran exposición en el Museo Nacional de Bellas Artes como parte del programa de la 14ª Bienal de La Habana. Y concluye en la ciudad de Holguín el Festival de Teatro Joven que organiza la Asociación Hermanos 6. Saludos desde La Habana, es jueves 31 de marzo y abrimos la emisión del noticiero cultural de la televisión cubana, la última de este mes. En esta jornada se celebra el Día del Libro Cubano, justo en la fecha en que en 1959 fue creada la Imprenta Nacional bajo la dirección del escritor Alejo Carpentier. Esta acción de la naciente Revolución Cubana posibilitó el acceso a la lectura de millones de cubanos y fueron editadas allí diversas revistas, así como cartillas, folletos y manuales de la campaña nacional de alfabetización de 1961. Por sugerencia del comandante en jefe Fidel Castro, el primer libro publicado por la Imprenta Nacional fue El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes y Saavedra, obra cumbre de la literatura española que tuvo una tirada de 100.000 ejemplares. En el contexto de estas celebraciones, hoy la calle de Madera acogió la presentación del libro Páginas Escogidas de José Martí, con selección y compilación del ensayista y poeta cubano Roberto Fernández Retamar. Le contamos al inicio de este noticiero. Conocer al héroe nacional de Cuba mediante sus obras más significativas es la propuesta que nos hacen los volúmenes 1 y 2 de Páginas Escogidas de José Martí, con selección y compilación de Roberto Fernández Retamar. La reedición de ambos tomos, bajo el sello de la editorial del Centro de Estudios Martianos, nos acerca a sentimientos de promoción cubana y humanista. Es una síntesis de lo mejor de los escritos de Martí para identificar nuestra Cuba, nuestra América, los Estados Unidos y el corazón y el sentimiento de los cubanos con su poesía. Es una obra que debe ser conocida porque es una selección de todas las demás y fue realizada por nuestro poeta y escritor Roberto Fernández Retamar. Entre los textos que se reflejan resaltan versos sencillos, correspondencias, diarios de campaña y manifiestos políticos con plena vigencia. Yo creo que es necesario leer a Martí de esa manera que propone Retamar. Un Martí lo más cubano posible, pero también lo más universal posible. Un Martí que se abre al mundo sin dejar de ser, sobre todas las cosas, un patriota entero, amante de la libertad de su patria. Es la idea de que todos los cubanos tengan al alcance la posibilidad de leer lo fundamental de la obra de José Martí para entender mejor a Martí y después seguir estudiando y creciendo con Martí. Martí no solo es lo escrito, es la vida misma. Es el pensamiento martiano en toda su dimensión, es la validez de sus ideas atesoradas en estos volúmenes, es un manual de consulta para quienes ven luz y guía en el apóstol de la independencia cubana. Leandris Noa Fáez, Noticiero Cultural. La jornada por el Día del Libro Cubano también se desarrolló en Camagüey con un programa de acciones encaminadas a resaltar la labor de los escritores, editores y de todo el sistema editorial del territorio. Los textos resultan una compañía para los amantes de la literatura. En Camagüey, un programa de actividades conforma la jornada por el Día del Libro Cubano, que incluye conferencias, conversatorios, peñas, lecturas y presentaciones de ejemplares. Esta es una de las principales efemérides, pudiéramos decir, dentro de los últimos 60 años, dentro de la industria de la cultura y de la literatura específicamente, por lo que representó a los inicios de la Revolución Cubana la fundación de la Imprenta Nacional de Cuba y de la publicación del primer libro. Es por eso que hemos planificado, por supuesto, presentaciones de libros y venta en diferentes puntos de nuestra red de centros culturales y librerías en toda la provincia, principalmente en el Café Literario Tengo y en el Café Literario La Comarca. Pero también se unen a nosotros diferentes instituciones culturales y docentes como son la Universidad de Camagüey Ignacio Ramón Teloinás, la Galería del Artista de la Plástica Óscar Laceria, la Galería Iris, que es ubicada en el centro histórico de nuestra ciudad,
y diferentes escuelas primarias también y secundarias con las que vamos a estar compartiendo varias actividades de extensión. Entre las acciones para incentivar el hábito de la lectura, se presentó en el Café Literario Tengo el libro La mujer del último show de la autora Lourdes González, publicado por la editorial Ácana. Momento de acceder al intercambio a una amplia y diversa oferta literaria con ejemplares de escritores del territorio y el país. Una jornada organizada por el Centro Provincial del Libro y la Literatura Enrique José Barona, que enriquece el mundo de las letras. En Camagüey, Aimee Amargós, Noticiero Cultural. Víspera de la celebración del Día del Libro Cubano, este miércoles tuvo lugar un encuentro con la prensa en el que se dieron a conocer detalles de la 30ª edición de la Feria Internacional del Libro de La Habana. Un equipo de nuestro noticiero, por supuesto, estuvo allí y ya le contamos detalles del más importante encuentro de la literatura y los autores. El presidente del Instituto Cubano del Libro, Juan Rodríguez, compartió las novedades del principal evento de las letras en el país dedicado a México. Nosotros vamos a tener más de 900 novedades editoriales, donde hay un número significativo de novedades que provienen de las editoriales de las provincias y también de las editoriales nacionales. Vamos a tener una gran diversidad de libros de historia, de novelas, de cuentos. Vamos a tener una buena expresión de libros infantiles y juveniles y vamos a tener presentación también de un importante número de libros de autores del extranjero que han confirmado su presencia también para las diferentes manifestaciones de las letras. Prevista del 20 al 30 de abril, la Feria Internacional del Libro de La Habana recibirá más de 276 invitados de 32 países, según informó la directora general del evento, Daimarelis Moreno, desde el Centro de Prensa Internacional. El encargado cultural de la Embajada Mexicana en la isla, Santiago Ruiz Sánchez, ofreció detalles de la participación de la nación azteca en el evento. Más de 20 autores estarán reflejando la cultura del país invitado de honor desde la poesía, el ensayo y la narrativa. Otro contacto cultural con la delegación artística mexicana será a través de la música, la danza y el teatro. Nancy Hernández, directora del programa profesional, dio a conocer momentos importantes del programa de actividades y el cronograma de premiaciones que caracteriza al evento, así como el calendario teórico que incluye los coloquios centrados en los centenarios de los poetas Carita Oliver Labra y Jesús Horta Ruiz y los 120 años de Nicolás Guillén. Como cada año, la feria tendrá su sede principal en el Parque Histórico Militar San Carlos de la Cabaña. Se suman además otras importantes subsedes en el Centro Histórico de La Habana, la Finca de los Monos y la Feria Agropecuaria de Rancho Boyeros. Es este un adelanto de las novedades de la Feria Internacional del Libro de La Habana. El lunes dedicaremos nuestra sección Contrapunteo a los preparativos de la 30ª edición del mayor evento de las letras en Cuba. Elin Drix, Noticiero Cultural. Ahora hacemos una primera pausa en nuestro recorrido informativo y a la vuelta le hablaremos de artes visuales y abriremos nuestra sección Contrapunteo que dedicamos esta semana a la Bienal de La Habana. La Sala Avellaneda del Teatro Nacional, el Club 500, el Café Cantante, el Hotel Nacional y la Avenida de Italia son las sedes del Sanremo Music Awards. Tony Ávila, Buena Fe, Toques del Río, Adrián Berazaín, Jorgito Caramba, Ayla María Monpié, Waldo Mendoza y Elito Rebé y su charangón, entre muchos más, además de agrupaciones de Italia, España, México y Estados Unidos, harán la fiesta de la amistad entre Cuba e Italia en La Habana. Ya puedes comprar las entradas en las taquillas del Teatro Nacional, las Casas de la Música del Cerro, Habana y Miramar y el Estudio 18 de la EGREM. Te esperamos del 5 al 10 de abril. Sanremo Music Awards, Cuba 2022. El programa de la 14ª Bienal de La Habana incluyó este jueves la apertura en el Museo Nacional de Bellas Artes de la exposición Ximia Polker, música de una fuente desconocida, con obras de uno de los más importantes artistas del arte europeo de los siglos XX y XXI. Con los detalles, mi colega Yuris Norido.
Obras de Sigmar Polke en Bellas Artes. Esta exposición que integra el programa de la Bienal de La Habana es un verdadero acontecimiento cultural. Pues se trata de uno de los artistas más importantes del siglo XX. Es un artista alemán, aunque bueno, nació en Polonia, pero es reconocido internacionalmente como un artista alemán. No vivió muchos años, pero en ese corto periodo de vida, porque 60 y tantos años es muy poco tiempo, hizo una obra muy sólida que dejó para la historia del arte universal. Fue un artista que trabajó mucho con la experimentación, utilizando diferentes elementos para crear su trabajo. Esto lo hace de una característica muy contemporánea. Porque fue de los artistas que cambió los rumbos de la historia del arte a lo largo del siglo XX, ¿no? Fue muy importante sus estudios en la Academia de Düsseldorf, su aprendizaje también con Joseph Beuys, aunque después él, por supuesto, creó otro tipo de lenguaje, creó otra cosa, ¿no? Pero experimentó mucho con la materia, con las texturas, con los medios de producir arte. Fue importante la manera en que ya Polka, a mi modo de ver, le da el tiro de gracia al arte pop, a la manera en que él utiliza el pop, es un poco deconstruyendo la historia de este lenguaje dentro del arte del siglo XX. Crea también, junto a Richter y otros artistas alemanes, el movimiento de este realismo capitalista. No se puede entender solo en la obra de Polker como una experimentación formal. Contenido y forma siempre iban ahí de la mano. La muestra exhibe acuarelas de una de sus últimas etapas creativas en las que confluyen abstracción y figuración. Es una exposición muy alegre, muy colorida, algo que también Polke en su trabajo experimentó. Como ves, hay colores diversos, hay explosión de color, hay obras que son prácticamente manchas de color y también tenemos paisaje, tenemos figuración, tenemos mezclas de conceptos y yo pienso que es vital y muy importante para nosotros tener esta exposición en este contexto de la Bienal de La Habana. Es importante también los textos de Polka, ¿no? Ahí tú lo ves en las propias fichas técnicas, los títulos de cada una de las obras, ¿no? Decía McKibben, un gran estudioso del arte, que el soporte verbal de la obra también le añade un contenido y los soportes verbales de Polka son importantísimos. Tú lo lees como aforismo, lo lees como crónica social, pero en la obra de Polka es muy importante el contexto, el compromiso con su tiempo. Y lo hace también con una elegancia estética extraordinaria. Por eso Harald Simon, uno de los grandes curadores del arte contemporáneo, maestro de maestros, decía que en Polka estaba la elegancia de los retratistas del 19 ingleses y la fineza de los maestros venecianos. La exposición se exhibe en una de las salas de muestras transitorias del edificio de Arte Universal. Hemos tenido el apoyo incondicional de la IFA y del Instituto Goethe. Sin ambas instituciones no hubiera sido posible este proyecto, por supuesto, en coordinación con la Bienal de La Habana y con nuestro Museo Nacional. Y creo que es importante que el público cubano disfrute de estas obras por primera vez, que los estudiantes, que los artistas entiendan a alguien que dejó una impronta indiscutible en el siglo XX y que nos sigue diciendo cosas nuevas en este presente. Yuris Norido en el Noticiero Cultural. Esta semana nuestra sección Contrapunteo ha centrado sus debates en la presencia del arte de resistencia en la Bienal de La Habana y hoy tenemos el privilegio de recibir en este estudio a Nelson Ramírez de Arellano, director de la 14ª edición de la Bienal de La Habana. Bienvenido una vez más a nuestro noticiero. Ya estuvimos conversando hace par de emisiones sobre la Bienal, pero hoy vamos a conversar, Nelson, sobre esta tercera etapa. ¿Qué la va a distinguir? Se llama Regreso al Porvenir. ¿Por qué? Bueno, creo que para entender qué distingue la tercera etapa de las dos anteriores, es bueno entender también cómo funciona un evento de este tipo como una bienal, ¿no? La bienal es el resultado de una investigación. El equipo de curadores investiga durante 2 años, 1 año y tanto, acerca de las obras de los artistas, y esa investigación culmina en una tesis curatorial. O sea, una exposición o una gran exposición compuesta de varias exposiciones, como es el caso,
que está intentando comunicar una idea, está intentando crear una narrativa que tiene una dirección específica predeterminada. Empezamos la primera experiencia el 12 de noviembre con una exposición en el Centro Wilfredo Lang, Caminos que nos conducen a Roma, colonialidad, descolonización y contemporaneidad, que ya digamos que definía en cierta medida algunos de nuestros intereses, ¿no? El análisis de los discursos referidos a los temas de la colonialidad y la descolonización, que realmente son muy importantes, pensamos para todo el mundo, pero sobre todo para las regiones específicas que nos ocupan en nuestras investigaciones sobre las artes visuales en el tercer mundo, antiguo tercer mundo llamado sur global, ¿no? Después, en la segunda experiencia, hicimos una recreación con respecto a las producciones de los artistas cubanos y algunos proyectos especiales que incluimos en toda esta segunda experiencia, que fue la más larga, más los proyectos que se incorporaron en provincia. O sea, la tercera experiencia, que consta fundamentalmente de 4 exposiciones, ¿no? La gran exposición que hay en las instalaciones de la Estación Cultural de Línea 18, la exposición que está en el Centro Wilfredo Lang y el Palacio de Lombillo, la exposición que está en la Fototeca de Cuba y también las otras exposiciones que han ido incorporándose y que se han modificado, como la exposición en el Centro de Desarrollo. Ya lo que intentan es, digamos, que redondear la tesis curatorial de la Bienal y mostrar a través de las producciones artísticas de los artistas que han sido invitados a estas muestras nuestras preocupaciones y nuestras previsiones de soluciones posibles a los problemas fundamentales que nos ocupan, que tienen que ver sobre todo con temas ambientales, ecológicos, de la relación del hombre con la naturaleza y de la relación también de poder del hombre con la naturaleza y las relaciones de poder entre unos hombres y otros y entre unas naciones y otras. En sentido general, ¿cómo valoras, Nelson, lo que ha sucedido con la Bienal hasta la fecha, incluyendo la primera y la segunda etapa? ¿Cuál ha sido el saldo hasta el día de hoy? Desde mi punto de vista, el saldo ha sido muy positivo, realmente. En la primera experiencia, el evento teórico, por ejemplo, tuvo un alcance que no lo esperábamos, o sea, superamos más de 500.000 de visitas a las conferencias online. Era una experiencia novedosa para nosotros transmitir el evento teórico online y verificar el tipo de acercamiento y la aceptación, la respuesta, digamos, del público que teníamos en las redes a partir del evento teórico, ¿no? Después, el resto de las experiencias han ido como una especie de sinfonía que va increciendo, una especie de bolero de Ravel que ha ido creciendo, ¿no? Y finalmente, ya en el inicio de la tercera experiencia, se siente realmente que la vida en la ciudad de La Habana ha empezado a tomar un curso más parecido a lo normal. O sea, hemos pasado 2 años de pandemia, hemos atravesado junto con el resto del planeta por una gran crisis económica, epidemiológica, etcétera. Y la Bienal creo que se ha insertado en esos mecanismos de reconstruir una existencia normal para las personas, ¿no? Muchísimas gracias, Nelson, por estos criterios en torno a la Bienal. Por supuesto, de este evento seguiremos hablando en próximas emisiones y lo invitamos a que nos dé una panorámica, un cierre de la Bienal. Muchísimas gracias. Yo le recuerdo que todavía usted tiene tiempo para escribirnos y ofrecernos sus criterios a contra.onc@cubarte.cool.co. También puede dejarnos un mensaje en nuestra página de Facebook, www.facebook.com/noticierocultural.Cuba. Es momento entonces para otra pausa en nuestro recorrido informativo y al regreso le estaremos hablando de artes escénicas. Estos serán instantes, no abandone nuestra sintonía. Concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba. Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba.
durante 4 días la ciudad de Holguín se convirtió en la capital del teatro joven en Cuba con el desarrollo de múltiples actividades que incluyeron puestas en escena, intercambios teóricos, talleres de crítica y presentaciones de documentales y libros. Desde ese territorio nos llega el resumen de nuestro corresponsal. Con la puesta en escena como gustéis de Teatro El Público, concluyó en la provincia de Holguín la 12ª edición del Festival Nacional de Teatro Joven. La obra, interpretada por una novel generación de egresados de la Escuela Nacional de Arte, realiza una lectura contemporánea del texto de William Shakespeare y ofrece una hora de diversión con guiños e intertextualidades de la cultura popular urbana. Durante la jornada final, además, las máximas autoridades políticas y gubernamentales del territorio entregaron el escudo de la provincia al Teatro Guiñol de Holguín por sus 50 años de fundado y al Premio Nacional de Teatro Dagoberto Gainza por sus aportes a las artes escénicas cubanas. En tanto, el presidente de la Asociación Hermanos Saiz en la localidad, Jorge Luis Labrada, dejó abierta la convocatoria para la 13ª edición, que se celebrará del 27 al 30 de marzo del 2023 y estará dedicada al aniversario 170 del natalicio del apóstol José Martí. Desde Holguín, José Fernández y Bernardo Cabrera en el Noticiero Cultural. La pieza teatral Fermentación, con guión y dirección de María de los Ángeles Núñez Jauma, vuelve a la cartelera del Complejo Cultural Bertolt Brecht. Lo serán los 2 primeros fines de semana del mes de abril y después estará los días 4 y 5 de mayo en el Matancero Teatro de Cárdenas. Un equipo de nuestro noticiero asistió a los ensayos. Este unipersonal de aproximadamente 50 minutos es asumido por la talentosa y versátil actriz Yaima Martínez en la piel del personaje María Aragón. Cigarros sueltos, detergente, jabón, café. Y Carmela, hebillitas para el pelo. La trama nos muestra otra arista del tema migratorio. Una joven negra del interior del país viene a La Habana a estudiar con el objetivo de convertirse en una gran actriz, pero la realidad es otra. Trata de adaptarse al intenso ritmo capitalino y para salir adelante fermenta y vende el refrescante y digestivo Pru Oriental. Que eres la mujer de su vida, que van a luchar juntos, que te va a apoyar en todo para que triunfes y le pares. ¿Cómo no le vas a parir al hombre de tu vida? Le cocinas sus comidas favoritas y bajas de peso. ¿Cómo no vas a bajar de peso por el hombre de tu vida? Fermentación fue estrenada en septiembre de 2018 y aún mantiene plena vigencia. La puesta está salpimentada con nuevas anécdotas de nuestra más reciente actualidad. Mientras tanto, María Aragón no pierde su encanto y sigue aferrada a la idea de cumplir su más caro sueño, realizarse como artista. Yo soy una mujer al borde de un ataque de nervios. Yo podría ser una chica Almodóvar. Yo quiero ser una chica Almodóvar. Las funciones serán el 1, 2, 3, 8, 9 y 10 de abril, viernes y sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 5 de la tarde en el Café Teatro del Complejo Cultural Bertolt Brecht, situado en 13EI en El Vedado. Y luego se presentará los días 4 y 5 de mayo en el Teatro de Cárdenas, provincia de Matanzas. Yo necesito aire frío. Yo quiero vivir. Yo quiero vivir en España. Conchi Pérez Fernández, Noticiero Cultural. Y precisamente en el Cine Teatro Cárdenas se presentará desde mañana viernes la compañía Costa Danza con un programa interpretado por jóvenes bailarines del elenco. Será una de las actividades consagradas de la danza este fin de semana en la provincia de Matanzas. Acaban de salir de la escuela y ya están defendiendo un repertorio sobre el escenario. Los primeros graduados de la Academia de Acosta Danza integran el elenco de la compañía que dirige Carlos Acosta y desde mañana protagonizarán su primera gira. La agrupación presentará 2 funciones del espectáculo Juventud en el Cine Teatro Cárdenas de esa ciudad matancera. Se podrá disfrutar de obras significativas de Acosta Danza, Satori de Raúl Reynoso,
Paisai Sudain La Nuit, de Pontus Liber, y también se bailará el dueto Nosotros, creación de Beatriz García y Raúl Reynoso. El espectáculo concluirá con De Punta a Cabo, recreación sobre la original de Alexis Fernández Maca, pieza que está nominada en la categoría Logro Sobresaliente en la Danza en los premios Laurence Olivier 2022, el reconocimiento más prestigioso de las artes escénicas en el Reino Unido. De hecho, parte del elenco de Acosta Danza está ahora en Gran Bretaña, preparando allí futuras presentaciones. Pero a Carlos Acosta le interesa que la compañía que dirige sea un espacio de permanente formación de bailarines, a partir de líneas de desarrollo que entronquen con la proyección que plantea, la integración de varios caminos estilísticos. Esta promoción de la Academia, que este viernes debuta en Cárdenas, es el fruto de ese empeño. Y de Cárdenas a la ciudad de Matanzas, pues esta noche allí la compañía Espiral, que dirige la maestra Lilian Padrón, presentará un espectáculo dedicado al maestro fundador del movimiento de la danza moderna en Cuba, el bailarín, coreógrafo e investigador Ramiro Guerra, a propósito de los homenajes por el centenario del nacimiento de esa figura esencial de la cultura cubana. La cita será en el Teatro Sauto, evocando el frustrado estreno de El Decálogo del Apocalipsis, de Ramiro. El espectáculo comenzará como debió comenzar aquella obra, en el patio del teatro, y concluirá en la sala, con la escenificación de piezas que de alguna manera dialogan con el legado del padre de la danza moderna cubana. Yuris Nórido en el Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le ofrecimos detalles de las celebraciones por el Día del Libro Cubano en todo el país. Le contamos de la inauguración de una exposición en el Museo Nacional de Bellas Artes como parte del programa de la Bienal de La Habana y le pusimos al tanto de la clausura del Festival de Teatro Joven en la ciudad de Holguín. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana con otras noticias del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces, me despido como siempre con un saludo desde La Habana.